Buen día, querido público. Me presento, mi nombre es Harrison Esteban Boaldana, estudiante de la Universidad CIDE Canapro. Estoy estudiando técnico en mantenimiento informático, software y redes. Estoy viendo la asignatura Fundamentos de Programación y el propósito de este video es como introducirlos a la programación y darles como las bases para que puedan resolver algunos programas y eso. Pues hay mucha gente que le gustaría la programación y le gustaría saber qué es lo que, cómo, cuáles serían las bases que se deben tener para programar. Entonces, iniciaría con una frase y es esta: si se puede imaginar, se puede programar. ¿Esto qué quiere decir? Si tú imaginas algo, digamos una red social como lo hizo Mark Zuckerberg, lo hizo en los años 1900 algo, en el cual aplicó una serie de redes, o sea, una red social en la cual hoy llamamos Facebook. Eh, Él imaginó esa red y la convirtió en un programa. Se hizo tan famosa que ahora es la casi número uno eh, que toda la gente usa. Entonces, si puedes imaginar, puedes programar. Empezamos con los contenidos. El primer contenido dice Introducción a la programación. En este veremos qué es la programación, qué es un lenguaje de programación y qué es una variable y una constante. El segundo contenido sería Problemas planteado. En este veremos presentación del problema a resolver, porque nos vamos a proponer a resolver un problema. En el tercer contenido vamos a ver el pseudocódigo, definición del pseudocódigo, y vamos a realizar la solución con el pseudocódigo, la solución del problema. En el cuarto contenido vamos a ver qué es un diagrama de flujo y su solución del problema. En el siguiente contenido vamos a ver la prueba de escritorio, qué es y para qué sirve. Y también veremos la solución del problema. En el sexto contenido vamos a ver la programación en Python. En este veremos cómo imprimir en pantalla un Hola Mundo, que es el primer programa que a uno le introducen. También veremos variables y una constante. También veremos bucles, veremos también la solución del problema en programación en Python, eh, y la aprobación y compilación del programa. Y por último, el séptimo contenido, la conclusión. Entonces, el primer contenido dice, producción. 1.1. ¿Qué es programar? La programación es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar una cierta tarea. En informática, la programación es un conjunto de sentencias escritas en un lenguaje de programación que le dice al ordenador qué tareas debe realizar y en qué orden, a través de una serie de instrucciones que detallan completamente el proceso. Esto quiere decir que la programación es una cierta instrucciones en la cual se le da a la máquina para que haga cierta tarea o la ejecute, digamos que abra el navegador o que, o que te recuerde tal fecha en cierta hora. Ese sería como programar. O que en la página tal te busque tal cosa. Eso sería programar. Eh, o que te muestre algo. Lenguaje de programación 1.2. Es una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmo, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinada tarea. En síntesis, un lenguaje de programación es un idioma artificial en el cual la máquina entiende o la computadora. En este caso vamos a ver Python y como observamos aquí en la imagen, se ven varios lenguajes de programación. Entonces, para comenzar está C# y C++, que sería para videojuegos y todo tipo de cosas, pero más que todo se utiliza para videojuegos. Python se utiliza también para varias cosas, para páginas web,
También se utiliza más que todo en seguridad informática. SQL y PHP se utilizan también más que todo para como la base de datos. Eh, JavaScript, CSS y HTML. HTML ya sabemos que es la estructuración de una página. CSS es como el estilo que se le da a una página. Y JavaScript es la función que se le da a una página. Y por último, veremos 1.3 variables y una constante. Una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje y un nombre simbólico que está asociado a dicho espacio. Este espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. Si lo asociamos en matemáticas y en lógica, una variable es un símbolo que constituye un predicado, una fórmula o algoritmo o proposición que puede que cambie. Vamos a ver la constante. En programación, una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Únicamente puede ser leído. Una constante corresponde a una longitud física de una área reservada en la memoria principal del ordenador, donde el programa almacena valores fijos. Lo mismo pasa en matemáticas. Es algún valor que nunca va a cambiar y que siempre va a ser constante. Ahora vamos a ver el contenido número 2 y este dice problema a resolver. Para contemplar mejor la información que se desea transmitir, voy a ejemplificar con un problema en el cual tengo que dar solución o resolverlo, ya que es muy fácil entender la información con la práctica. Entonces, el problema se va a programar en el lenguaje Python, ya que es muy fácil de entender. El problema dice así: realizar un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprendidos del 1 al 10 y realice la ejecución del programa. Bueno, seguimos con el contenido número 3, pseudocódigo. Definición del pseudocódigo. Es una descripción de alto nivel compactada e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Está diseñado para la lectura humana en lugar de una lectura mediante la máquina. Normalmente el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo. Eso quiere decir que es una programación como para nosotros, para leerla nosotros y es más fácil de comprenderla. Bueno, 3.2 pseudocódigo y la resolución del problema utilizando el pseudocódigo. Voy a leer otra vez el problema: realizar un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprendidos del 1 al 10 y realice la ejecución del programa. Entonces, lo que hacemos es, como siempre, en un pseudocódigo se inicia el proceso y se termina el proceso. Siempre, el primer paso es iniciar el proceso y finalizar el proceso. Y luego, pues ya se finaliza después, cuando ya hemos terminado el proceso. Entonces, lo que hacemos es, el segundo paso, porque el primer paso es inicializar el proceso, el segundo paso es declarar las variables. En este caso vamos a declarar n y suma. Y este igual significa le asignamos un valor y ese valor es 0. N es un contador en el cual nos va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces se repite tal proceso. Entonces, en el paso 3 lo que hacemos es asignar el contador. El contador es n. Entonces, n sería igual a n más 1. O sea que, como un ejemplo mejor, n es igual a n más 1. Esto quiere decir que n va a ser el número, digamos, el 1, la primera. Es igual a n, que en este caso, como ya vimos anteriormente, n la iniciamos en 0. Entonces, por lo tanto, el primer proceso es 0 más 1 de la fórmula. Esto nos da 1. Entonces, seguimos con el siguiente número, que sería el 2. Entonces, ya no inicializamos, sino cogemos el proceso,
el producto que nos dio la anterior operación, o sea, el 1. Entonces, n equivaldría a 1 más 1 de la fórmula, entonces sería 2. El siguiente, 3 es igual, n equivaldría a 3. Entonces, n ya no, el producto ya no va a ser el 1, sino el 2. O sea, n va a ser igual a 2 más 1. Esto nos da 3. Y así hasta que llegue a 10. Cuando llegue a 10, lo que hace es el siguiente proceso. O sea, asignamos el acumulador, o sea, la sumatoria. La suma dice, suma es igual a suma más n. Entonces, lo que se debe hacer es, suma equivaldría a igual a suma, que en este caso ya sabemos que la inicializamos en 0, por lo tanto la primera parte va a valer 0 y más 1 que sería el de la n, porque repetimos 1, 2, 3, 4 y así hasta que lleguemos a 10. Por lo tanto 0 más 1 sería igual a 1. El siguiente, suma, equivaldría a 1 que nos dio el producto de n, bueno, de la suma. Entonces seguiría el siguiente producto de la n, que en este caso sería 2. Entonces 1 más 2 sería igual a 3. El siguiente producto sería, como nos dio 3, pues acá ponemos suma, que sería igual a 3. Entonces más n, que sería la siguiente repetición, o sea, n equivaldría a 3. 3 más 3 sería 6. Y así se hace la sumatoria hasta llegar a 10. Y en 10 se ejecutaría también. Entonces, para el siguiente paso, lo que hacemos es poner una condición. Si n es igual a 10, muéstrame o escríbeme la suma de de todo el contador. O sea, si 1, cuánto dio la suma número 1, cuánto dio la suma número 2, etcétera. Por ejemplo, si de lo contrario, repetir desde el paso número 3, o sea, si digamos, ponemos el ejemplo de n será igual a 0, entonces 0 más 1 será igual a 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, n es igual a 1, no, porque nos dice la condición que en n tiene que ser igual a 10, y ahí sí escribe la suma, y así hasta que llegue hasta el número 10. Si por ejemplo de lo contrario es 2, n más 2 más 1, perdón, 1 más 1 sería igual a 2. Entonces eso no es cierto, por lo tanto no se ejecutaría y vuelve a repetirse el ciclo. Y sería el fin del sí y el fin del proceso. Entonces, pasamos al cuarto contenido, diagrama de flujo. Pasamos 4.1, la definición. Es la representación, la secuencia o los pasos lógicos ordenados para la realización de una tarea mediante unos símbolos. Dentro de esos símbolos se escriben los pasos a seguir. Entonces, como vemos, el símbolo, un óvalo, sería el inicio y el final, que es el que se tiene que poner obligatoriamente. El siguiente símbolo sería la flecha o línea de flujo. Se indica el siguiente proceso y así. Esto es como un rombito. Entrada y salida. Representa la lectura de datos y la entrada y la impresión de los datos en salida. Un rectángulo, que sería el proceso, representa cualquier tipo de operación. Y un rombo es la decisión, la que se toma sí o no. Bueno, entonces seguimos con el 4.2, diagrama de flujo y la solución del problema. Entonces, leo otra vez el problema. Realizar un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprometidos del 1 al 10 y realice la ejecución del programa.
Entonces, aquí tenemos el diagrama de flujo ya hecho, la solución. Entonces, como dije, siempre va a estar un inicio y un final. Un inicio del proceso y un final del proceso. Acá, lo que hacemos en este cuadro, en este proceso, es declarar las variables e iniciarlas en cero, como lo dije en el pseudocódigo. Declaramos la variable n y la suma y las inicializamos o les damos un valor de cero. Acá hacemos el contador. Si n es igual a n más 1, que sería 1, 2, 3, 4 y así, hasta que llegue a 10. Ahora, suma es igual a suma más n. Entonces, entonces pues esto ya es lo que vimos que sería suma más 1 más 3 más 6, etcétera, hasta que llegue hasta la sumatoria número 10. Entonces, si n es igual a 10, si sí, muestra la suma, pero si no, se devuelve hasta el paso número 3, o sea, hasta el contador. Porque si el contador no es igual a 10, porque digamos n más 1, eh, n más n igual a n más 1, eso no sería pues del todo cierto. O sea, n igual a 0, como ya dijimos, se inicializa la n, 0 más 1 sería igual a 1, y eso no es cierto. Por lo tanto, n sería igual a 10 y por lo tanto no es igual. Entonces, lo que hace este rombito es, cuando llegue al número n, cuando llegue n al número 10, muestra la suma. Si no llega al número 10, pues se devuelve hasta el paso número 3 y vuelve a ejecutar el número paso número 3. Pasamos al contenido número 5, que dice prueba de escritorio. Vamos a decir la definición 5.1. Las pruebas de escritorio son simulaciones del comportamiento de un algoritmo que permite determinar la validez del mismo. Consiste en generar una tabla con tantas columnas como variables tenga el algoritmo y seguir las instrucciones poniendo los valores correspondientes. Entonces aquí ponemos un ejemplo de una prueba de escritorio, así se haría. Y la solución de este problema sería el siguiente: realizar un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprendidos del 1 al 10 y realice la ejecución del programa. Entonces, ponemos el escenario 1 y la variable a, la variable b y la sumatoria del 1 al 10. Entonces, ponemos la variable a, el 1, y la variable b, el 10, y hacemos la sumatoria de estos dos. Y la sumatoria de esta nos dio 55. Esa sería la prueba de escritorio. Bueno, ahora pasamos al contenido número 6, que dice programación en Python. ¿Cómo imprimir en pantalla? Para este caso voy a utilizar el programa Hola Mundo. Es lo básico que se debe saber en la programación. Para mostrar en pantalla, bueno, vamos a utilizar el editor de código Sublime Text 3 y vamos a utilizar el lenguaje Python. Bueno, para entender la sintaxis de este lenguaje de programación, lo que se hace es print, decirle print o escribir print, luego print, paréntesis, y dentro de esos paréntesis escribimos entre comillas, y dentro de esas comillas ponemos lo que queremos que se imprima o lo que se quiera mostrar. O sea, print entre paréntesis, entre comillas, y lo que se quiera mostrar. Acá vemos muy bien el ejemplo. O sea, aquí le estamos diciendo a la máquina: imprímame lo que está dentro del paréntesis y lo que está dentro de entre comillas, hola mundo. Y acá, como vemos en la ejecución, vemos que acá sale hola mundo. Hola mundo. Acá. Vamos a pasar al punto 6.2. Variables y constantes. ¿Cómo se hace para una variable en Python o en otro lenguaje? Entonces, como ya dijimos, para poder asignar una variable o una constante se le asigna la siguiente manera en Python. Como se muestra como se puede apreciar acá, le estamos asignando a le estamos asignando el valor 123.
y le estamos diciendo que nos imprima A. Pues obviamente, si lo imprimimos, nos va a salir 123. Y de aquí declaramos también B igual a hello, que en esta es una cadena de texto. Miren, en este caso, este es un tipo entero, o sea, número entero, que no tiene comas ni nada, no es un número real. Entonces, le estamos asignando a A el número entero 123 y lo estamos mostrando en pantalla. Luego, a B le estamos asignando una cadena de texto, o sea, lo que hay entre comillas es una cadena de texto, un tipo de dato llamado string en inglés o cadena de texto en español, o sea que solo tiene letras. Pero si le asignamos a 788 y acá también le teníamos a 123, pues obviamente si imprimimos el resultado, pues obviamente va a salir en 789. Y así pasa con lo mismo con las constantes. Pero para las constantes se tienen que poner en mayúsculas como para que se diferencien un poco de las variables. Porque aquí estamos asignando 3.1416 a pi y acá lo estamos mostrando. Bueno, ahora seguimos con el punto 6.3, bucle. Un bucle es una estructura de control que se repite un bloque de instrucciones, un bucle o un ciclo. En programación es una secuencia que se ejecuta repetidas veces por instrucción o un trozo de código, hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Los tres bucles más utilizados en programación son el bucle while, for y do while. En este caso vamos a analizar el while y el for. El bucle for se utiliza para la repetición uno o más instrucciones a un determinado número de veces. Entre todos los bucles, el for se suele utilizar cuando sabemos de seguro el número de veces que queremos que se ejecute La sintaxis del bucle for se muestra a continuación. For, la variable, int, el elemento iterable, o sea, lista, range, cadena, etcétera. Dos puntos y el cuerpo del bucle. Ahora analizaremos el bucle while. Permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras que se cumpla una condición, es decir, mientras la condición tenga el valor true. La ejecución de esta estructura del control while es la siguiente en Python. While, la condición y el cuerpo del bucle, o sea, while, la condición y el cuerpo del bucle, pues obviamente en dos puntos. Ahora bien, vamos al 6.4, la solución del problema. Realizar un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprendidos del 1 al 10 y realice la ejecución. Ahora vamos a hacer la solución. Entonces, si vemos bien estas cositas, este numeral y las palabras que decimos acá son comentarios. ¿Qué son los comentarios? Nos ayuda a comprender mejor el código y a que otro programador lo pueda ver y entienda qué es lo que estamos haciendo en esta línea del código. Entonces, en la primera línea decimos continuar es igual a y. Esto es un tipo de dato string. O sea, declaramos una variable de nombre continuar y de un valor string y, lo cual nos permite más adelante repetir la instrucción en un número ilimitado de veces. Ahora le aplicamos el bucle while. Entonces decimos, en esta línea de código creamos un bucle en el cual se valida si continuar tiene un valor y. Si es así, se ejecuta la línea del código que está dentro del bucle while, o sea, todo esto. Bueno, entonces, acá en esta línea lo que estamos haciendo es declaramos las variables n y con valor 0, la cual nos permite tener un contador 1 al 10, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegue a 10. Luego acá hacemos lo mismo con suma.
declaramos la variable nombre suma y le ponemos el valor a 0, lo cual se almacenará en la suma de cada número, o sea, 0 más 1 sería igual a 1, 1 más 2 sería igual a 3, 3 más 3 sería 6, y así hasta que llegue a sumar la ejecución del número 10. Entonces aquí le ponemos el ciclo for. El ciclo for lo que hace es que la variable n tiene un range, o sea, un rango de 11, o sea, es el rango 10, pero en este caso le aplicamos 11 para que se ejecute en el 10 y no se quede estancado en el 10, o sea, si le ponemos en vez del 10 no se ejecutaría en el 10, pero si le ponemos en el 11, entonces lo que va a hacer el programa es eh, ejecutarse en el 10 y probar la suma en el 10, pero cuando llegue al rango 11 no se ejecuta sino se corta. Y acá entonces le estamos diciendo dentro del for, suma es igual a suma más n, lo que estábamos haciendo en el pseudocódigo. Si inicializamos 0 más 1, que sería primera, eh, sería igual a 1, ¿cierto? Entonces se le asigna la suma a su valor y se le va sumando 0 más 1, 1 más 2, 3 más 3, así. Y luego imprimimos en pantalla. Pero hay que recalcar, si por ejemplo n no es igual a, n si no ha llegado al rango 11, no muestra la suma, no imprime la suma. Entonces lo que decimos acá es que le decimos al usuario que si desea repetir esta operación, o sea, si desea repetir otra vez el algoritmo, y si escucha la tecla Y, pues se entiende que sí, o sea que sí. Pero si escucha que otra letra diferente, se rompe el código y no se ejecuta más el programa. Ahora bien, si lo ejecutamos y miramos si funciona el código, le damos en root mode, esperamos. Cabe recalcar que este es el ejecutable de Python, lo podemos hacer también con CMD. Entonces, es más, pues yo lo hago con este, pero es más fácil también con CMD, o sea, el símbolo del sistema de Windows. Y como vemos bien, acá nos hace la sumatoria y nos hace el contador, vea, 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegue a 10. Entonces, no se ejecuta en el 10, en el 11, perdón, pero se hace la sumatoria de cada uno. Vea, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 y 55. Entonces acá nos dice, ¿desea repetir la operación? Si les pichamos yes, hace otra vez la misma operación. Si les pichamos que no, o otra tecla diferente, digamos D, se rompe el código y no se ejecuta más. Y así sería la solución del problema de este código. Ahora pasamos al séptimo contenido, que sería la conclusión. Para concluir el tema, podemos afirmar que la programación es muy necesaria en la actualidad. En este siglo este es el siglo de la tecnología. En pleno siglo XXI, todo el mundo tiene algún celular con tecnología que antes no había. La programación es una de las ramas muy importantes en la informática, ya que ahí es donde van varias personas y ahí utilizan varias redes sociales, se entretienen o se educan. En este caso vemos cómo solucionar un problema matemático y sencillo. No es difícil programar, solo es cuestión de que hayan personas que le pongan el alma y empeño a la programación. Vimos cómo, vimos cómo hacer el subcódigo, el diagrama de flujo, la prueba de escritorio, la programación en Python y la ejecución de el programa.